También vamos a conversar sobre un estudio que ha realizado UNICEF que da cuenta de que la violencia que se ejerce sobre los niños de parte de padres y madres muchas veces es generada por la falta de herramientas y de apoyo en la crianza. Todo eso además en medio del clima de pandemia. Este año los niños ya están cumpliendo 2 años de pandemia y es de todo esto que vamos a conversar a partir de ahora con Gleison dos Santos, representante adjunto de UNICEF en Chile. Bienvenido a Última Mirada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos una situación bien compleja con los niños. Primero porque estamos en un escenario de pandemia donde llevan 2 años muchos, bueno, absolutamente todos en condiciones que no son las normales. Muchos sin clases, muchos en manos de padres que están sobrepasados y que si no tenían antes las herramientas, ahora sin duda que la situación es más difícil. ¿Qué es lo que da cuenta el estudio que ustedes hicieron en conjunto con la Universidad Católica? El estudio primero analiza cuál es la interpretación o conocimiento de los que están a cargo de los niños, entienden lo que es violencia. Y lo que hemos dado cuenta es que la violencia física es muy fácil de reconocer. Sin embargo, la violencia psicológica es todavía algo difícil de entender qué es o qué no es. Entonces, el estudio nos muestra que hay un tema de conocimiento, pero también que se traduce en prácticas que están afectando a muchos niños y la pandemia ha hecho eso mucho más claro para todos nosotros. Y estas herramientas de las que los padres desconocen, ¿son herramientas que va dependiendo del nivel socioeconómico en el que se encuentran o más bien son herramientas que no se manejan por capacidades personales? Lo primero que hemos visto es que la violencia afecta a los niños de forma transversal, independiente de la clase social. Lo que pasa es que los niños más vulnerables están expuestos a condiciones más precarias de vida, de acceso a servicios, y ese sí tiene una predominancia de violencia de una forma más, digamos que con menos acceso a recursos que les ayuda a superar. Tener las herramientas significa también visibilizar lo que, por ejemplo, una madre que vive sola y está criando a sus niños necesita para, de hecho, crear un ambiente favorable para que ese niño pueda desarrollarse. Y cuando usted dice que no se identifica la violencia psicológica como una forma de violencia, ¿eso sí tiene que ver con el nivel cultural de una persona o tampoco? Mira, creo que la primera conexión tiene que ver con la visión adultocentrista, o sea, la forma como miramos a los niños y sentimos que podemos, de hecho, controlar a los niños o llevarlos a hacer alguna cosa a partir de una fuerza mayor, una voz más fuerte o un gesto de violencia. Eso hace visible en cualquier clase. Ahora, muchas veces y durante también esta pandemia, a lo largo digamos, de todo el desarrollo con o sin pandemia, uno se enfrenta cómo se ejerce la disciplina frente a un niño sin que eso signifique un abuso de autoridad o un tono distinto que puede ser más amenazante y no se recurre a formas más positivas de enfrentarlo porque no se sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se accede a esas herramientas? Bueno, la primera cosa tiene que ver con conocer, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que los padres tienen que saber el efecto que tiene la violencia psicológica sobre los niños, para entonces hablar de una crianza positiva que puede proporcionar a un niño, ¿no? En términos de desarrollo, autoestima y protección. Ahora, el Estado tiene que pensar en diálogos acerca de, por ejemplo, la economía del cuidado. O sea, cómo nosotros como ciudadanos de un país calculamos cuánto cuesta cuidar a un niño. ¿Cuál es el costo para una sociedad cuidar efectivamente a un niño? Una madre que está todo el tiempo fuera, que está buena parte del tiempo entre transporte, que va y viene de trabajo. O sea, tiene un espacio muy corto para estar con este niño, ¿no? Entonces, ese niño, si no tiene acceso a una guardería, a un jardín de infancia, que tiene una metodología, un proceso educativo, está con una vecina o está con un pariente, él está sujeto a una serie de vulneraciones o riesgos que puede exponer. Entonces, para personas más vulnerables, por ejemplo, deberíamos de políticas públicas que sean capaces de crear un ambiente más favorable para que esa gente tenga condiciones dignas o mínimas o básicas de vida, para que de hecho podamos garantizar los derechos básicos que el niño tenga que tener, digamos que por edad, ¿no? De acuerdo a su propio desarrollo y demanda.
¿Cómo ve la realidad de los niños aquí en Chile considerando eso? Porque yo diría que eso se da muy poco, incluso en los niveles socioeconómicos más altos, por desconocimiento tal vez, y tenemos situaciones de vulnerabilidad bien extremas, y el Estado muchas veces no se puede hacer cargo de los propios niños que tienen su cuidado, porque hemos visto todo lo que ha pasado con el Sename, por lo tanto tampoco hay una certeza de que el Estado vaya a poder intervenir de la forma adecuada. Yo creo que la primera cosa que tenemos que recordar es que este Estado chileno es signatario de la Convención de los Derechos del Niño. El derecho del niño la Convención dice que el niño tiene derecho a vivir sin violencia, ¿no? Entonces, Estado, familia, sociedad, todos tienen una corresponsabilidad en ese proceso. Entonces, si vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la revisión de la Constitución, es una gran oportunidad porque la propia Constitución tiene una invisibilidad muy grande de las niñas, como la estamos viendo. Y obviamente, las políticas públicas, las instituciones del Estado van a reflejar lo que es una Constitución en sus modos operantes, ¿no? Y la cultura también de un pueblo. Entonces, la transformación empieza por reconocer ese derecho. Después, cómo operativizar ese derecho a través de la política pública para garantizar, no es que una institución del Estado está ayudando a los niños, está cumpliendo su deber de que los derechos no sean vulnerados y garantizando el Estado como garantidor también que el derecho sea alcanzado por cualquier niño donde esté. Ahora, como tenemos niños en diferentes situaciones, tenemos que tener políticas que aterricen al territorio, que consideren las diferencias y también las especificidades. Por ejemplo, cómo alcanzamos las especificidades de los niños indígenas, cómo alcanzamos las especificidades de los niños que están en zonas rurales, zonas urbanas. O sea, no voy a pensar la niñez en una sola. Tenemos diferentes niñez y la política tiene que se adecuar a cada uno de ellas. Ahora, es correcto lo que dice. Dentro de la discusión de la nueva Constitución no hemos escuchado prácticamente nada respecto a la niñez. ¿Ustedes como UNICEF han participado de los diálogos con los constituyentes? De manos dadas con la Defensoría de la Niñez, estamos identificando cuáles son los temas claves que deben estar en discusión. Entonces, el papel de UNICEF es velar para que todo lo que se está haciendo esté reflejando los compromisos internacionales de Chile con relación a la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, junto con la Defensoría de la Niñez, a la luz del contexto chileno, estamos apoyando también técnicamente para que, de hecho, algunos temas que son difíciles o que merecen más materia de estudio esté ahí entre los constitucionales. Entonces, hemos hecho parte de diferentes exposiciones, grupos de estudios para dar materia técnica para que los constituyentes puedan tener materiales para entender, debatir y de hecho considerar esa realidad que tienen ellos y responsabilidad de incorporar en la Constitución la perspectiva de los niños. Ahora, que exista en Chile una figura como la Defensoría de la Niñez, encarnado en una, además, defensora como Patricia Muñoz, ¿qué relevancia le dan ustedes como UNICEF? Me imagino que eso no existe en otros países y en Chile es la primera que tenemos. ¿Ha habido un cambio? ¿Ustedes notan, el rol que ha tenido esa figura como cargo y encarnado en esta persona? La Defensoría de la Niñez tiene un papel fundamental en vigilar que, de hecho, los derechos estén siendo aplicados. Y cuando hay vulneración, tiene que ser la Defensoría quien señala o cobra de las instituciones lo que tiene que hacer. Ahora tenemos ejemplos muy prácticos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de los niños migrantes y hemos identificado casos de vulneración. No cabe exactamente a UNICEF actuar de forma dentro del Estado para accionar la acción del Estado, pero sí a la Defensoría. Entonces, a través de esta cooperación hemos identificado casos y la Defensoría, por ejemplo, está monitoreando para que los casos sean encuadrados de acuerdo a la legislación chilena y que ellos puedan hacer un acompañamiento. Ahora, sin embargo, la tarea que tiene la Defensoría en ese país merece todavía un fortalecimiento institucional y digamos que garantía tanto a nivel de presupuesto, pero también garantías políticas para que pueda avanzar y crecer el trabajo a nivel de país y en territorio. Hablando de la situación de los migrantes, durante esta semana se ha puesto en marcha la nueva ley de migraciones que tiene esta figura de regresar a las personas que vienen entrando de manera ilegal por la frontera, pero no señala ningún apartado respecto si esas personas son niños o no. ¿Cuál es la situación que están viendo ustedes? ¿Es posible que ustedes se trasladen hacia el norte del país para ver y observar como organización dependiente de Naciones Unidas lo que está ocurriendo ahí? Lo que estamos viendo es que de hecho
hay una falta de comprensión de que el derecho que tiene el niño conectado a la convención es superior a su situación de migración. Entonces, un niño que está, o sea, un niño independiente que sea migrante o nacional y que tiene un derecho que es superior a su estatus de migrante. Entonces, estamos viendo que esos derechos que están superiores a su estatus de migrante no están siendo observados cuando vemos lo que está pasando en la práctica, en el terreno, ¿no? Hemos recibido relatos de propias organizaciones de sociedad civil, pero también en ese momento estamos actuando y apoyando 2 centros de acogida que están en Iquique y Colchane. Entonces, también tenemos ahí algunas situaciones que vemos que la situación de los niños no está visibilizada y no están observando los protocolos internacionales. Entonces ya hay otras agencias de las Naciones Unidas que están en el terreno en ese momento, OIM y ACNUR, que están avanzando sobre la frontera también para acudir y llevar a ayuda humanitaria, entender la situación. UNICEF empieza a tener presencia en el terreno a través de nuestro socio Hogar de Cristo, específicamente con esos 2 centros de acogida, pero estamos organizando, sí, una forma de acompañar mejor y redefinir la respuesta de UNICEF a esta crisis humanitaria sobre la cual no podemos quedarnos en silencio, ¿no? Hay una crisis creciente, eminente, que necesita de respuesta y sobre todo los niños no pueden esperar. ¿Eso contempla una visita al norte? Eso contempla una visita al norte. O sea, ya tenemos personal allá. Estamos esperando un poco que volviera a la normalidad los juegos, pero nuestro equipo técnico también, con apoyo de nuestra oficina regional, viene a ayudarnos un poco a hacer una lectura más sistemática de la situación para de hecho responder de forma más efectiva a la demanda y obviamente apoyar al gobierno actual y lo que está entrando. Cuando se aplica esta figura de la reconducción, que es la devolución al migrante ilegal del país de donde provino, que es una figura todavía que las mismas autoridades reconocen, hay que ajustar su aplicación porque todavía no se sabe si los países fronterizos los van a recibir de regreso y en virtud de qué, porque una persona siendo ilegal, llegando a Chile también probablemente pasó ilegalmente por ese país, no tiene ninguna manera de demostrar que venía. Chile no tiene cómo decirle, esta persona entró por Bolivia y tiene que volver a Bolivia, eso todavía no se resuelve. Pero ¿qué pasa cuando esa persona viene acompañada por un menor de edad? Bueno, si esa persona viene acompañada por un menor de edad, la primera cosa que debería ser aplicada antes del protocolo de migración sería el protocolo de la niñez, ¿no? Significa que no podemos separar familias, tenemos que garantizar que esté en abrigos que no vulneren los derechos, la integridad física, también el tema de acceso a alimentación. Si vemos los protocolos que están en terreno hoy, todavía no están visibilizando en su capacidad máxima, o sea, observando los estándares internacionales que tenemos con relación a la niñez. Todavía no estamos confortables con los protocolos que se están aplicando cuando llegan niños o mujeres embarazadas o familias que tienen niños pequeños. Bueno, corrijo, no hay personas ilegales, la condición es irregular. Ahora, han hecho también, tienen las cifras de cuántos niños están en el norte, porque una cosa es los que vienen entrando, pero ya hay una cantidad muy grande de personas que están en el norte. No hay campamentos, tampoco hay campamentos, no hay, digamos, más que campamentos, no hay centros que puedan acoger a estas personas refugiadas. Están muchos viviendo en carpas, en las calles, y eso también genera una situación, digamos, muy violenta con la propia población del norte del país, porque se están viendo enfrentados a una situación que es nueva y que la autoridad probablemente no la ha conducido de una manera en que no entren en conflicto. ¿Cómo están viendo ya a los niños que están en esa situación? Que, por ejemplo, ahora que empieza el colegio, probablemente no van a ir al colegio. Entonces, nosotros empezamos en el terreno, la primera paso que dio UNICEF fue el tema de protección, pero luego entré en el terreno y viendo que el año está avanzando y la situación no va para mejor, ¿no? Estamos viendo que entramos también para el tema de educación y salud, porque los niños están perdiendo un montón y ya vamos para largo, ¿no? Entonces, nuestro llamado primero es, tenemos que entender
que el interés y los derechos de los niños están sobre cualquier reglamento, cualquier protocolo que tenga con relación a protección. Y eso es el tema de derecho internacional. Segundo, necesitamos adaptar y perfeccionar los protocolos para visibilizar cómo se debe atender a los niños. Y tercero, debemos mejorar la coordinación. Creo que hay varios actores que están trabajando ahí en el terreno, hay varios esfuerzos de los gobiernos locales, hay el trabajo y lo que tienen que hacer los carabineros en términos de implementación del nuevo reglamento. Creo que necesitamos fortalecer la instancia de coordinación. Creo que Naciones Unidas está en la mejor intención de apoyar en ese sentido y creo que en ese momento queremos ayudar esfuerzos tanto para cerrar el actual gobierno, pero también ya llevar el desafío al gobierno que está llegando. Bueno, el gobierno que está llegando, el presidente electo ha manifestado mucho que su prioridad está con los niños, lo ha hecho visible a través de algunos gestos, pero esperamos, claro, que eso se traduzca en prácticas concretas que vamos a ver en los próximos meses. Pero respecto a lo que viene ahora, estamos a 2 semanas de marzo, hay niños que llevan 2 años sin ir al colegio, sin asistir a clases. Estamos en una situación también de pandemia que todavía no termina. Ahora están hablando de la variante Omicron 2, que pudiera tener otras características. ¿Cómo se enfrenta una situación así y mirando la realidad de Chile, que está en una posición tal vez positiva por la cantidad de vacunas que hay, pero sigue manteniendo la población el temor de enviar a sus hijos? Y hoy día lo veíamos que salió un nuevo reglamento del Ministerio de Educación, sin embargo no ha sido socializado y la gente está temerosa nuevamente de enviar a sus hijos a los colegios, a las escuelas. ¿Se ha hecho el trabajo necesario para que la condición en que tenemos en Chile, que pudiera ser más ventajosa, no se está aprovechando? Yo creo que tenemos que empezar ese diálogo reconociendo que es un diálogo complejo y un desafío, pero tenemos que tener bien claro el contexto y también lo que es prioritario. En términos de contexto, Chile es uno de los primeros países de la región que tiene mayor número de docentes vacunados, ¿no? Eso es muy positivo. Segundo, la pandemia no es nueva, o sea, nosotros ya en ese tercer año ya entramos con mucho más conocimiento. O sea, un niño de 3 años ya entra en un establecimiento buscando dónde está el alcohol gel. O sea, hay muchos hábitos que fueron incorporados. Ahora, lo que estamos viendo y las proyecciones son terribles en términos de qué puede pasar con los niños, qué ya está pasando con los niños en términos de pérdida y salud mental. Nunca se ha hablado tanto de salud mental como el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, para los adolescentes, la crisis de depresión, pero también los espacios de vulneración, porque no van a la escuela, y también si vamos a diferentes extractos sociales, hay niños que dependen de la escuela para tener acceso a alimentación, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros creíamos que la mejor opción era abrir a las escuelas. Los papás tienen que volver a una vida semi-normal porque también tienen que regresar a su actividad económica. De una cierta forma, tener a los niños en la escuela garantiza uno está seguro, está más confiante que el niño está cuidado, pero por otro lado también el niño no está en conflicto en ambientes también familiares que a veces están todos dentro de la casa, el espacio es pequeño. O sea, ¿qué es peor para una sociedad, ¿no?, en ese momento? Entonces, como el gobierno ha llevado muy en serio la respuesta al COVID, creo que Chile está preparado para abrir las escuelas y no debe más esperar, porque lo que vamos a perder en términos de capacidad, en términos de salud mental para los niños en los próximos años, ya hay una pérdida, pero no podemos más soportar más pérdidas que estas. Hoy día el Colegio de Profesores era muy crítico respecto a este protocolo porque se eliminaban los aforos. Y en una sala de clases de 45 niños no pone ninguna restricción, cuando si uno va a una sala de cine sí hay restricción. ¿Cómo se genera credibilidad en lo que está diciendo este protocolo para los niños cuando en otra área es una respuesta distinta? Cuando pensamos en una política pública, pensamos en una aplicación masiva, ¿no? Y tiene una dimensión muy diferente cuando pensamos en segmentos de entretenimiento o mismo privados, ¿no? Y el nivel de inversión que tiene que hacer el Estado es mucho más amplio. Entonces también el Estado tiene sus límites, dónde puede ir, dónde no puede ir. Ahora, pensamos que no es que los maestros estén, digamos que, totalmente equivocados, ¿no? Creo que debemos escucharlos, pero debe haber un
una conversa y un diálogo que puede considerar los diferentes lados. Ahora, tenemos que ser capaces de priorizar, ¿no? ¿Cuál es el precio que va a pagar una sociedad si sigue para su tercer año con las escuelas cerradas? Y no sabemos, todavía no sabemos cuándo se termina esa pandemia. Hoy es Omicron, mañana no sabemos. O sea, nuestra sociedad tiene que ser capaz de adaptar, responder y ser responsable. Obviamente creo que cuando tenemos los maestros vacunados y también hay un nuevo hábito en la sociedad, creo que podemos avanzar con más seguridad. Y el otro mensaje es que no podemos exigir la vacuna como condición para que los niños entren a la escuela. Eso no podemos exigir porque eso va a dejar niños todavía fuera del sistema escolar, desafortunadamente. Exactamente. Pero es un derecho de un niño recibir una vacuna, porque hay padres que con convicciones que uno puede cuestionar o no, pero es su derecho. Pero está poniendo a su hijo en una situación de vulnerabilidad. Bueno, es un dilema que al final de la decisión tiene que ser realmente de los padres, ¿no? Pero yo creo que hay llamado a pensar eso como sociedad. Mientras estamos pensando como pequeños núcleos o clases, no vamos a vencer una pandemia como esta. Esto nos lleva al debate también, si no apoyamos a los países que no logran inmunizar su población por tema económico, eso no se va a vencer. Entonces, es más un llamado, y en ese contexto de Chile, de nueva constitución, nuevo gobierno, creo que es más que propicio hacer un llamado. Tenemos que pensarnos como país, porque ni todos los niños tienen la misma condición, tienen acceso a informática, tienen acceso a internet. O sea, hay niños que están en la carretera buscando señal de internet para conectarse a las clases. Entonces, no tenemos una única realidad y tenemos que pensar como un único país. Mirando la situación de los niños después de haber estado ausentes del colegio, ¿qué es más difícil de poder superar? ¿El déficit que hubo en aprendizaje o el déficit en salud mental? Yo creo que definitivamente es la salud mental. Si la salud mental nos abre puertas para cualquier cosa. Un niño que tiene una mente y un corazón libre y seguro está abierto para aprendizaje, conectarse con otros, es sociable, ¿no? Pero los niños que llegan afectados con sus relaciones, tal vez con muchas peleas dentro de la casa, va a llegar con muchos problemas en la cabeza. Yo creo que incluso la estrategia debe considerar que ese es un contexto que también tenemos que trabajar a partir de las clases, ¿no? De las escuelas. Ahora, la parte académica creo que la recuperamos de una forma o de otra, o sea, nos acomodamos a mediano y largo plazo, pero sin lugar a duda la salud mental es el número uno que tenemos que sanar. Respecto a la salud mental, y te quiero llevar a otro tema que hace un tiempo salió también, una semana atrás, un estudio sobre las redes sociales, el uso de los elementos electrónicos, las pantallas, cómo habían influido en los niños. Pero en una situación de pandemia donde no van al colegio y se convierte en la pantalla en la única forma de relacionarse con sus pares, uno no lo puede prohibir, pero también está creando una forma de relacionarse distinta en que está tal vez propiciando a empeorar su salud mental. ¿Cómo lo vieron ustedes? Mira, yo creo que ese tema digital tenemos que mirar a la luz también de la Convención sobre 5 pilares. El primero, tenemos que reconocer que el mundo digital es algo que no la pandemia proporcionó eso, pero los niños están cada vez, ¿no? En caso de Chile, la pandemia ha hecho eso, ha encurtado, ¿no?, la distancia entre niños y el mundo digital. Pero el mundo digital tiene dos mundos, ¿no? El mundo realmente de desarrollo de capacidades, pero también hay un nivel de riesgo. Entonces, la pantalla no puede sustituir el papel que tienen los tutores, los cuidadores, etcétera, ¿no? Pero hemos visto que los cuidadores, los padres están superados, que no saben ni siquiera tener las herramientas como para llevar una educación adecuada, se ven sobrepasados. O sea, un papá sobrepasado tampoco puede controlar lo que ve su hijo. Sí, pero yo creo que tenemos que empezar con compromisos. No va a haber cambios si yo no trato de entender y orientar a mi hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la autonomía progresiva con relación al mundo digital, ¿no? No cualquier niño puede estar expuesto a cualquier contenido, número de horas, porque es mucho más fácil dejar a un niño frente a una pantalla también y que yo me vaya a descansar, ¿no? Pero si decidimos ser papá, mamá o ser tutores de un niño, cuidadores, tenemos que tener un compromiso. Un compromiso, primero, entender lo básico del mundo digital. Cómo educar a mi niño para los riesgos, para alertarlo. Una de las encuestas que fueron hechas recientemente demuestra que un número muy alto, más de 50%
30% de niños ha tenido contacto con contenido inapropiado por la Internet. Y también hay niños que cerca de 30 y pocos % de niños que han tenido contacto con personas que no conocían. Entonces, también no es como cerrar el mundo, porque tampoco vamos a controlar de esa forma, pero educar a los niños para que puedan discernir y ellos mismos puedan reaccionar. Varios niños no sabían exactamente, en una encuesta reciente que fue lanzada, no sabían exactamente lo que significaba algunos términos básicos que pudieran protegerles. Pero también creo que el Estado tiene un papel fundamental de regular el sector. Hay montones de leyes y mecanismos que pueden permitir la regulación del Estado. Y creo que también el sector privado tiene una responsabilidad doble, ética en lo que genera en términos de contenido, pero también de facilitar el acceso y la tecnología para aquellos que no pueden acceder de manera tan fácil. Bueno, la pandemia nos ha traído tantos elementos que son contradictorios, que nos ayudan a una cosa, que nos hacen terriblemente daño en otra. Finalmente, ¿cómo ves el nuevo gobierno que va a asumir desde la perspectiva que yo te planteaba, desde este compromiso que ha manifestado el presidente electo con los niños? ¿En qué debiera traducirse viendo las falencias que tenemos hoy aquí en Chile? Yo creo que para materializar el compromiso que el presidente ha hecho durante la campaña y todo su equipo, ¿no? Tenemos que traer al niño al centro del debate. A los niños y adolescentes tienen que ser participantes de esta conversación. Significa que aun que la Constitución esté aprobada, el Estado chileno tendrá una gran tarea de alinear y adecuar sus políticas públicas, sus instituciones a la nueva Constitución. Y que en ese proceso los niños tienen que ser coparticipantes, o sea, tienen que tener voz, tienen que tener espacio y tienen que tener reconocimiento visible en lo que se va a hacer. Entonces, creo que el presidente tiene un compromiso o debe honrar el compromiso de materializar que la sociedad sea capaz de disminuir nuestro exagero adultocentrista y poner el niño al centro del debate. Que ahora lo estamos viendo, pero esperamos verlo muchísimo más. ¿Partidario o no de que los votos, la votación para los niños se abra a los menores de edad, a los 16 años? Nosotros creemos que eso sí es positivo, desde que sea de forma voluntaria, quizás entre los 16 y 18 años. Es una forma de educación cívica, pero también es una forma de preparar para la decisión final de contribuir a la construcción de un país. Creo que es una gran oportunidad. Cleison dos Santos, muchísimas gracias por estar con nosotros, representante adjunto de UNICEF. Hablamos de muchas cosas, pero vamos a estar atentos también a la tarea que ustedes van a realizar en el norte con el tema de los niños migrantes, que es una novedad. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Última Mirada, y nosotros a esta hora